fraternal abrazo, como siempre. Les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía Vida Nada Me Debes. El primer estudioso que formuló investigaciones registrando la existencia de la décima dentro del folclore guatemalteco fue Celso A. Lara Figueroa, expandiendo la importancia de este género poético a toda Hispanoamérica como eco de sus descubrimientos. La décima, en su estructura de 4 versos, precedidos de un tema comprendido en la copla o redondilla, es muy común en las serenatas, por lo que el amor es su usual contenido, extinguiéndose en este estilo la temática divina relativa a Dios y a los santos, conceptos que se han recluido al conventáculo y al templo, es decir, a la literatura de cordel. Sus textos pueden ser comprobados o comprados más bien en hojas sueltas o volantes, como las que se venden en el mercado de la ciudad de Escuintla en Guatemala. Ejemplos de décima hay muchos. Hoy leeremos uno. Yo soy aquel ocotío que prendió fuego al fogarón. El ocote se apagó, pero el fuego siempre queda. Si el tiempo nubarrado llega, quitando tu pensamiento, la ricura que en un tiempo era todo tu embeleso, y sellaste con un beso tu solemne juramento. Pues son las coplas populares en Guatemala. Ahora habremos de leer para ustedes un poema de este libro, Todo el amor de Neruda, de la serie nerudiana 20 poemas de amor y una canción desesperada, que Neruda escribió entre 1923 y 1924. El poema número 5. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras, más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas. Y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces con mi voz dolorida, llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones, sígueme, sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. Pues es la poesía de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura 1973.
Ahora, ya no tan poéticos, ahora retornamos a nuestro tema, que en efecto no tiene nada de poesía, sino de una realidad muy dura, muy cruel, que es la lucha que se dio previamente a la Revolución Mexicana, la lucha antireeleccionista de Madero. En febrero, Madero efectuó diversos viajes a la Ciudad de México para reunirse con Emilio Vázquez Gómez, Roque Estrada y Filomeno Mata en un intento por recomponer la situación de crisis que vivía el partido antireeleccionista. Se acordó que Madero viajara a Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato con la objeción de Esquivel Obregón a que hicieran proselitismo en ese estado, puesto que los trabajadores corrían el riesgo de ser agredidos por el gobierno. La gira de Madero inició en marzo en Torreón, luego fue a Durango y a Zacatecas, siendo recibido multitudinariamente en ese estado, sobre todo por los estudiantes. En Aguascalientes, Madero fue criticado por permitir que Emilio Vázquez Gómez continuara en el centro antireeleccionista. Posteriormente visitó San Luis Potosí, en donde el doctor Rafael Cepeda resultó electo como presidente del centro antireeleccionista, a pesar de que estaba en la cárcel. El 1 de abril llegó a León, Guanajuato, siendo recibido solo por un grupo pequeño, a diferencia de su recepción en la ciudad de Guanajuato. En la convención del partido antireeleccionista se adhirieron al mismo José Hinojosa de Veracruz, Moreno Cantón y Pino Suárez de Yucatán, Rafael Cepeda de San Luis Potosí, Heriberto Frías de Mazatlán, Manuel Bonilla de Culiacán, Maitorena y Gil de Sonora, Ugarte de Guanajuato, Alberto Fuentes de Aguascalientes. En casi todas las poblaciones visitadas por Madero se formó un centro antireeleccionista, aunque yéndose Madero del lugar, muchos de los adherentes entraron en la inacción, pero la gran mayoría de los clubes continuó su actividad y en la convención del 15 de abril casi todos los estados de la República estaban representados por uno o más delegados. En esa convención se acordó que Madero fuera el candidato a la presidencia y como postulantes a la vicepresidencia fueron propuestos Fernando Iglesias Calderón, José María Pino Suárez, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel Obregón y el general Jerónimo Treviño. Al final de cuentas se dejó en libertad a Madero para que él decidiera quién sería el aspirante a la vicepresidencia de la República. Madero se inclinó por Francisco Vázquez Gómez, médico personal de Porfirio Díaz y hermano de Emilio. El 15 de abril de 1910 dio inicio la convención del partido antireeleccionista en sus instalaciones de la Ciudad de México, a la que asistieron 15 delegados del Partido Nacionalista Democrático. Desde luego, la elección interna para acordar la designación de los delegados regionales de los clubes antireeleccionistas estuvo llena de dificultades por la intromisión oficial, pero también por las rivalidades y desacuerdos entre los militantes del partido. En Puebla, Aquiles Cerdán, zapatero de profesión, había organizado a los antireeleccionistas y en septiembre de 1909 sufrió encarcelamiento. De igual manera, del libro de Luis González y González sobre biografías, leeremos un esbozo biográfico de Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán, 1879-1910,
Fue el primer mártir de la Revolución. Nació en la ciudad de Puebla, donde ejerció el comercio. Estuvo ligado a los trabajadores textiles de la región poblana, antirreeleccionista. Emprendió una intensa campaña en favor de Madero. Fundó el periódico No Reelección y el club clandestino Luz y Progreso. Después del fraude electoral de 1910, Madero le encomendó organizar la insurrección en Puebla. En esa ciudad, el 18 de noviembre de 1910, junto con sus hermanos Carmen y Máximo, inició la revolución en territorio nacional. Sitiado en su casa, fue muerto por las tropas del gobierno de Porfirio Díaz. Pues esta es la pequeña historia, en este caso, de Aquiles Cerdán. Al aproximarse la fecha de la convención, apareció en Puebla un grupo rival representando a las clases cultas, fracción simpatizante de la tesis de Vázquez Gómez sobre la reelección de Díaz. Aquiles Cerdán era el líder indiscutible del antireeleccionismo en Puebla, con gran influencia hacia Tlaxcala, por lo que pudo designar a los delegados de la región. El 13 de abril empezaron a llegar los delegados a la Ciudad de México. En su primera sesión, la convención reunió a 120 delegados de todos los estados y territorios, a excepción de Campeche, Tabasco, Nayarit y Quintana Roo. El número final de delegados fue de 200, pero muchos representantes no llegaron, puesto que fueron arrestados, incluyendo al propio Madero, quien por decisión de Corral fue encarcelado por un supuesto fraude con guayule cometido por una empresa de la que Madero era propietario. Pues tenemos como fondo de nuestra pantalla estas dos placas del Puente de Fierro. Lamentablemente el Puente de Fierro aquí en Ecatepec, que era un espacio de cultura, fue cerrado desde el 2016 por el mal gobierno de Rubiel Ávila. Y estas dos placas metálicas que hablaban de la historia del Puente de Fierro aquí en Ecatepec fueron robadas para venderlas al kilo. Ojalá, como producto de la Cuarta Transformación, el Puente de Fierro sea recuperado como un espacio cultural y como un espacio de dignidad para la nación mexicana. El Puente de Fierro es hermano de la Torre Eiffel. Pues con estos temas sobre la sucesión presidencial continuaremos hablando en nuestra próxima sesión, en nuestro próximo programa, Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación, OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.